¿Estás buscando una explicación súper sencilla del principio de sustitución del ISCOP? Entonces estás en el lugar correcto, porque cuando termines de ver este video no te quedará una sola duda. Y además te presentaré 5 simples reglas para que puedas comenzar a aplicarlo desde ya. Comenzamos ahora. Hola maestros y maestras del código, mi nombre es Jorge Cortés y estás en Código y Café, donde encontrarás información sobre técnicas y herramientas de programación. Si es la primera vez que visitas este canal, no olvides suscribirte y dar clic en la campanita para no perderte ningún video. Seguimos avanzando y hemos llegado a la mitad del camino de los principios SOLID, y es el momento de hablar del tercer principio, la L en SOLID, que se refiere al principio de sustitución del ISCO. Nombrado así por Barbara Liskov, quien lo presentó por primera vez durante una conferencia magistral en octubre de 1987 llamada La abstracción de datos y jerarquía. La definición matemática del principio es la siguiente. No la puedo ni pronunciar. El principio básicamente nos dice, si S es un subtipo de T, entonces los objetos de tipo T pueden ser sustituidos por objetos de tipo S. Esto quiere decir que, si tenemos una clase T y extendemos una clase S, entonces los objetos de tipo T pueden ser sustituidos por objetos del tipo S. Un ejemplo de violación de este principio sería, imagínate una aplicación que tiene una clase estanque con un método agregar pato. Una clase pato que tiene un método flotar. Si extiendes la clase pato para crear un pato de metal, el método flotar estaría de más. Esto rompe el principio de sustitución del ISCOP porque ya no podríamos reemplazar las clases pato con las clases pato de metal. ¿Te ha pasado algo como esto? Extiendes una clase y te sobra un método. Si es así, déjame un comentario en este momento y dime cuál fue tu solución. Sería interesante saber a qué tanto nos ha pasado y si terminamos resolviéndolo de la misma forma. El principio de sustitución del ISCOP se considera una extensión al principio abierto cerrado. Si no has visto el video anterior, te dejo un link en la descripción, el cual nos indica que la clase debe ser diseñada para no ser modificada, por lo que aplicando estos principios vamos a requerir hacer cada vez más uso de la herencia y el polimorfismo. Entonces, el principio de sustitución del ISCOP nos va a servir como guía para evitar algunos de los problemas más comunes a la hora de extender clases, porque este principio se enfoca en el comportamiento de las clases hijas. Primero vamos a pensar qué es lo que requerimos hacer y lo anotaremos aquí. El objetivo del juguete es insertar figuras geométricas en los orificios que contienen a los lados. Al tratar de insertar una figura en uno de los orificios, tenemos dos posibles resultados. ¿Entró o no entró? Estos valores los podemos representar como valores booleanos, verdadero o falso. Para saber si una figura entra en el orificio, requerimos saber dos cosas: el área de la figura que queremos insertar y el área del orificio donde queremos insertar la figura. Vamos a crear las clases basándonos en estos requerimientos. El primer requerimiento nos dice: el objetivo del juguete es insertar figuras geométricas en los orificios que contiene a los lados. Por lo tanto, nos está indicando que requerimos una clase juguete. Ese juguete se llama ShapeO. Adicionalmente, nos indica que requerimos un método para insertar las figuras geométricas. Y nos indica además que requerimos saber el orificio donde vamos a insertar la figura. El siguiente punto nos dice que al tratar de insertar la figura, vamos a tener dos posibles resultados: verdadero o falso. Y el último requerimiento es que para saber si una figura entra en el orificio requerimos saber dos cosas: el área de la figura que queremos insertar y el área del orificio donde queremos insertar la figura. Por lo tanto, la figura debe poder conocer su área y la clase debe de poder proporcionar el área de los orificios. Esto podríamos representarlo de la siguiente manera. Por lo tanto, la validación quedaría así. Y listo, ya quedó nuestra clase del juguete. Vamos a continuar con las clases restantes. Nos piden una clase figura que tenga un método área. Este método debe de regresar un valor flotante.
Como en este juego existen diferentes tipos de figuras geométricas, lo más seguro es que tengamos una clase círculo, una clase cuadrado, una clase estrella, etc. Por lo tanto, vamos a crear la clase círculo. Y vamos a crear la clase cuadrado. Como ambas clases van a requerir un método área, lo que podemos hacer es transformar la clase figura en una clase abstracta. Y para asegurarnos que las clases hijas implementen el método área, lo vamos a hacer abstracto también. De esta manera, las figuras geométricas pueden implementar su método área de la manera en que lo requieran. Por ejemplo, la clase círculo puede implementar el método área de la siguiente manera. La fórmula para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Vamos a suponer que el radio vale 5. Ahora, la clase cuadrado tendrá su propio método área. La fórmula para calcular el área del cuadrado es lado por lado. Vamos a suponer que cada lado vale 5. Bien, ya tenemos las clases listas. Vamos a hacer un resumen. Tenemos una clase shape que tiene un método insert, al cual se le pasa una figura geométrica y se le indica en qué lado se le va a insertar. La figura geométrica puede ser un círculo que calcula el área de esta manera o un cuadrado que calcula su área de esta manera. Si el área de la figura es menor o igual al área del orificio, entonces puede entrar, si no, regresará un valor falso. Antes de pasar a las reglas, debo explicarte algo importante: las precondiciones y las postcondiciones. Una precondición se refiere a las garantías que el cliente, es decir, el programa que está implementando el método, le ofrece al método mismo. Por ejemplo, si el método insert espera recibir una instancia de la clase figura, la precondición sería validar que en efecto el primer parámetro es una figura. Lo haríamos de la siguiente manera. Esta validación la podemos realizar dentro del método o a través de la especificación de los tipos en el método, que viene siendo lo mismo. Esto viene siendo una precondición. Ahora, veamos la postcondición. Una postcondición, al contrario de la precondición, se refiere a las garantías que el método le ofrece al cliente, es decir, la respuesta que el método dará. Por ejemplo, si el método insert regresa un valor booleano, sería asegurarnos que antes de retornar el valor, este sea un valor booleano. Esta validación la podemos poner dentro del método o de la misma manera que las precondiciones la podemos indicar en la declaración del método. Con eso podemos evitar esta validación y podemos regresar al código a como lo teníamos. Bien, una vez explicadas las precondiciones y las postcondiciones, ahora sí vamos con las 5 simples reglas que te ayudarán a aplicar el principio de sustitución del ISCOP de una manera efectiva. Número 1. La firma o la declaración del método de la clase hija debe de coincidir con la del padre. En este caso, el método área de la clase círculo debe de ser igual al de la clase padre. Si el método de la clase padre tuviera algún otro parámetro, el método de la clase hija deberá tenerlo. Al igual que si se especifica un tipo, por ejemplo, cadena, el método de la clase hija debe de tenerlo. Número 2. El valor de retorno del método de la clase hija debe de ser igual que a la del padre. Es decir, si el método área de la clase figura regresa un valor flotante, entonces el método área de la clase círculo debe de regresar un valor flotante. Número 3. Las precondiciones no pueden ser mayores a las del padre. Es decir, no puedes meter más validaciones a las precondiciones que las que tiene el método padre. Número 4. Las postcondiciones deben ser cuando menos iguales.
Es decir, no puedes quitar validaciones a las poscondiciones del método de la clase padre. Y número 5. Las excepciones que puede tirar el método de la clase hija debe coincidir con las excepciones que tira la clase padre. Sigue este principio para evitar efectos colaterales en el desarrollo de tu aplicación siempre que puedas. No olvides ver los otros videos de la serie Solid y suscribirte al canal. Y te recuerdo, estos principios son solamente guías y no deben tomarse como una obligación. No los veas como algo que deba ocurrir en tu aplicación o estaría mal diseñada. No es el caso. Aplica este principio y los otros cuando sea necesario. Gracias por ver este video y hasta pronto.